Y viene el gran problema que fascina a todo el mundo. ¿Se puede prever el futuro o no? Sí y no. No porque el futuro no exista. El futuro es una infinidad de posibilidades de orientación a cada decisión que tomamos. La física cuántica ha demostrado que cada vez que se rompe un átomo, se genera un universo distinto. Es decir, ¿de cuál futuro estamos hablando? En realidad el futuro es solamente consecuencia de los grandes futuros, son producto de microdecisiones que tomamos en el presente. El pasado, groseramente digamos, no existe más. El futuro todavía no existe. ¿Qué es lo que existe? El presente de aquí y ahora, en el momento exacto donde estamos yo hablando y ustedes escuchando. Las decisiones, las microdecisiones que tomamos segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora, día por día, son las que modelan nuestro futuro. Esto es obvio. Toda persona que se preguntó, voy a tal trabajo, entro a la facultad, me caso, cambio de país, estas decisiones que no son pequeñas, en realidad modelan totalmente el futuro de una persona. Ahora bien, ya que el futuro no existe, ¿qué es el futuro para la terapia akáshica? El futuro es el producto de un haz de posibilidad simultánea, un haz de acontecimientos probables que van a ocurrir, que se concentran en un lugar y generan un cierto futuro. Podemos verlo, sí, en un momento dado, el momento donde el paciente consulta, podemos ver un futuro, pero si somos honestos, y debemos serlo, debemos precisar que este es el futuro que se ve en el momento exacto donde estás preguntando. Es decir, tal como son los acontecimientos de tu vida en este momento, el diseño de tu vida, lo que vemos es este. Y pues, desgraciadamente puede cambiar en una hora, en un mes, en un año, y no quedar nada de lo que vimos hace un año y estar en un futuro totalmente distinto. Por esto digo, no existe el futuro. Pero no obstante, se puede prever otra ley insoportable de la terapia akáshica. La precisión de visión de futuro crece en la razón inversamente proporcional a la cantidad de personas consideradas y el tiempo analizado. ¿Qué significa? Podemos prever el futuro energético de una persona en un año, es decir, saber todos los altibajos que va a tener periodo por periodo en el año. La máquina permite hacerlo, con una alta tasa de certidumbre, tal vez 97%. Podemos prever el futuro de una familia, energéticamente hablando, sobre 3 meses. Podemos prever el futuro de un partido de fútbol un segundo o dos antes y el futuro de una votación nacional un milionésimo de segundo antes, es decir, los dos últimos no sirven. Inútil de tomar apuesta o de saber en qué partido meterse, solo podemos ver tendencia hoy y no saber nada de lo que está pasando porque demasiado gente involucrada, demasiado parámetro. Por la misma razón, se necesita un computador cada vez más potente para poder trabajar en climatología e intentar de prever cómo va a evolucionar el tiempo. En realidad, las computadoras cada vez más potentes, las computadoras cuánticas, permitirán de anticipar todo tomando en cuenta mucho más fenómenos que lo que toman actualmente y la gran velocidad de cálculo. Entonces, ¿para qué sirve la previsión de futuro en la terapia akáshica? Usamos una herramienta, una sola herramienta que es extraordinaria. La herramienta se llama la tabla de decisión. Debo explicar bien lo que es la tabla de decisión. Todo el mundo conoce el Excel, sabemos lo que es un Excel. En horizontal, yo voy a meter una línea por cada opción. Ejemplo, estudiar tal cosa, partir en tal país, ser pareja de tal persona, meterse, invertir en tal negocio, asociarme con tal persona, opciones diversas. Por ejemplo, en la orientación universitaria y escolar es muy interesante hacerlo. Son las opciones. En columna vertical yo voy a meter los aspectos más importantes de utilizar. La primera columna sería entonces grado de preparación interna, es decir, en qué medida puedes pretender que estás preparado para casarte o estudiar tal cosa, o etc. Un número. Luego vendría éxito económico de corto plazo, menos de un año. De mediano plazo, 1 año a 2 años. De largo plazo, de 2 años a 3 años. Sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué pasará dentro de 10 años si tomas esta opción? Podemos analizarla. Pero hay muchos más parámetros que son útiles para los pacientes. Por ejemplo,
Grado de satisfacción emocional. ¿Para qué sirve un éxito económico si estamos disgustados de lo que estamos haciendo? Entonces, satisfacción emocional es importante. Le podemos dar un valor numérico. Luego viene la opción de grado de resistencia psicosomática. Algo puede gustarnos, pero puede ser tan estresante a nivel profesional que puede provocarnos enfermedad psicosomática. Mejor saberlo ahora, porque tal vez cambiar de rumbo antes de llegar a este desgaste. Luego hay el aspecto misionario. ¿Nos estamos acercando a la misión espiritual o no? Grado de acercamiento de la misión, porque vos sabés bien que cuando no respetamos la línea de la misión espiritual, tarde o temprano logramos un crash, un problema, lo llamamos la zona roja, y no hay edad precisa por donde ocurre. Por muchas gente desde los 40 años en adelante y otras personas desde los 7 años de edad. Es decir, la zona roja es la zona de incumplimiento de la misión. Y hay otra razón, el incumplimiento de la misión provoca frustración y nos impide alcanzar un estado de paz interior. No hay paz interior si no hay cumplimiento de la misión espiritual. Es la clave que explicaría a tantas personas por qué nunca están felices de lo que tienen o de lo que son. Una última sería el grado de aceptación de los demás. Nos va a dar como parámetro el grado de resistencia al cual vamos a enfrentarnos en esta actividad que estamos analizando. Bien, podemos agregar cualquier cantidad más de parámetros, es infinito, pero estos son los esenciales, y podemos también agregar cualquier cantidad de opciones. Yo he dado algunos a título de ejemplo. ¿Cómo hace el análisis? Gracias a la máquina de evidencia, pero particularmente a nivel 2, después yo explicaré lo que es más adelante, podemos obtener una valencia numérica que varía fácilmente de menos 15.000 hasta más 20.000, por ejemplo, sabiendo que si hablamos de porcentaje, tenemos que definir qué es 0 a 100, qué es 0, qué es 100. 0 a 100 son el promedio que tendría todo tu grupo de pertenencia. ¿Cuál es tu grupo de pertenencia? Gente de tu edad, en un país, por ejemplo, como Argentina, en una época como la donde estamos, nivel socioeconómico, el de tu familia, desarrollo intelectual, el que vos tienes, etc. Es un grupo de pertenencia. ¿Okay? No toma en cuenta el físico, el aspecto, la estética ni nada, toma en cuenta varios parámetros. Todos los miembros de tu grupo de pertenencia tendrán entre 0 a 100 en este. ¿Qué es lo que nos interesa? No cuando vos vas a tener 0, 10, 50 o 70, tú quedas en los límites normales de tu grupo de pertenencia, sino cuando pasa a 200, a 500, a 1000, a 5000, o debajo de 0 a menos 5000. Menos 5000, menos 100, menos 300. Toda cifra negativa indica problemas, sufrimiento, dificultad, cosas tal vez insuperables en su momento. Mientras que desde que pasa arriba de 100 indica una capacidad mucho más grande que tu grupo de pertenencia. Ejemplo, ir a establecerte en Estados Unidos, tú podrías tener, por ejemplo, en estabilidad económica de largo plazo, más 4.000. Bien, pero tú podrías muy bien tener en éxito económico de corto plazo, menos 600. De mediano plazo, 0. De largo plazo, de 2 a 3 años, 120. Significa que la vas a pasar muy mal el primer y segundo año, y el tercer apenas llegará a lo que tu grupo podría ser. Pero si aguanta dentro de 10 años, ahí sí tú tienes un gran éxito previsto. La gran ventaja de esta tabla es que el terapeuta no tiene que opinar, solo da una lista de cifras, y tienes que convenir conmigo que ningún economista puede hacer una proyección de este tipo. Ningún psicólogo podría opinar sobre tu vida espiritual, en realidad. Es imposible técnicamente definir estos parámetros. Solo lo podemos hacer con esta máquina, es decir, solo podemos analizarlo con recursos energéticos que están encima del tiempo y del espacio, que van más profundamente que todo que la psicología puede examinar de una persona. ¿Y qué hay de interesante? Es que, yo repito, el terapeuta no tiene que decidir. El paciente queda responsable de sus decisiones, de su propia vida, y el paciente tiene que decidir qué necesito. Un éxito de corto plazo, tal línea. No, antes que todo quiero sentirme bien en mi vida, no sufrir, entonces tal línea. No, tal vez mi vida espiritual ahora, a mi edad, es muy importante, mira a tal columna, etc.
El paciente es el que debe quedar responsable de sus decisiones en función de los números que ha dado el terapeuta akáshico. Es responsabilidad del paciente y es una enorme y gran responsabilidad de poder opinar en este sector. Ahora vamos a ir en el mundo espiritual puro, completo. Los grandes problemas espirituales que esta máquina de evidencia puede permitir de abordar. Ya sé que el tarot de Jung puede permitir de percibir arcanos. Ya sé que los hexagramas de I Ching pueden dar opinión o tendencia. Ya sé que los temas astral tienen tal posibilidad. Y podemos hablar de todas las técnicas que existen, desde la memoria celular, pasando por el análisis de comportamiento. Hay multitud de medios. La grafología, hay una multitud de medios para analizar una persona, pero siempre en pequeño fragmento. Ninguno de estos medios existentes, mi conocimiento, es capaz de ir profundamente en la vida espiritual de una persona. ¿Y qué es la vida espiritual? La definí muchísimo en muchos de mis libros. No vamos a intentar de definirla, pero vamos a abordar un sector que yo llamo el templo de la paz interior. La paz interior finalmente es la verdadera definición de la felicidad. La felicidad nadie la definió, nadie sabe bien lo que es. Todo el mundo confunde, por ejemplo, la satisfacción, agregamos de los deseos neuróticos, con la felicidad espiritual, que es verdaderamente una actitud ligada a nuestras tendencias del cuerpo espiritual. La felicidad en la definición de la terapia akáshica no la podemos definir, pero podemos reemplazarla por la palabra paz interior. No hay felicidad espiritual sin paz interior, y la otra, la satisfacción, la dejamos al psicólogo, porque en realidad sabemos que es neurótica y que viene entonces de nuestro cuerpo diabólico. Poder descubrir si el deseo que tiene una persona está acorde a su verdadera necesidad, esta máquina lo permite. Poder descubrir verdaderamente qué es lo que aleja a una persona de su paz interior, ya tenemos una escala de trabajo para este. El templo de la paz interior, la meta que tenemos que alcanzar, consta de 4 escalones. El primer escalón, la armonía entre la misión espiritual, la vocación y la profesión. ¿Quién no logra descubrir su misión espiritual, y lo puede gracias a la evidencia akáshica? Conocer sus verdaderas vocaciones, lo puede gracias a la tabla de decisión. Y no llega a encontrar la profesión adecuada, o por lo menos, si está muy avanzada en la vida, el pasatiempo adecuado que alinea a los 3, esta persona ya fracasó en el primer escalón de la paz interior, ya no puede subir más. Segundo escalón, conocer la ley cósmica. Todos, sin excepción en la Tierra, todo ser viviente tiene que obedecer a leyes cósmicas. Siempre cito la mía como ejemplo, porque todas las leyes empiezan por una palabra choqueante, que es la palabra maldición. La mía dice: maldición sobre quien tiene el poder de ver los frutos del árbol invisible de la sabiduría y no lo compartiría con los demás. Y para mí es una evidencia, dejar de enseñar, de escribir, de comunicar, es un declino garantizado. No poder verdaderamente conocer la ley cósmica a la cual estamos sometidos y no respetarla es pisar mal el segundo escalón. No hay paz interior posible. La máquina otra vez permite descubrir la ley de cada persona que se lo pida. Tercer escalón, muy importante, dice resolver todos los conflictos, tanto internos como externos. Cuando yo vivencié mi despertar espiritual, tuve una disolución, una de las 20 consecuencias, la disolución no patológica del yo. Y yo perdí por 3 meses exactamente, yo perdí todo mi campo neurótico sin que sea algo patológico. Y tuve una disolución de personalidad no patológica, yo insisto. No vamos a hablar ahora del despertar espiritual porque es un tema demasiado amplio, va a haber muchos talleres dedicados a este, pero resolver las crisis a nivel psicológico puede estar en relación directa con el desarrollo espiritual de una persona. Cuanto más una persona logra desarrollar su vida espiritual, tanto más tiende a disolverse su campo neurótico. Poder ayudar a una persona a definir cuál es su situación espiritual en este momento, cuántos son desarrollados los 4 fetos suyos, es decir, los cuerpos en reserva, en qué medida la persona está equivocada en la orientación espiritual de su vida,
cuáles son los actos nocivos que está haciendo para ella y para los demás, descubrir la raíz de todos los conflictos, y una de ellas ya la conocemos bien, los conflictos que llevan a los miedos, el miedo a la muerte, la agresividad. Todos estos conflictos tienen una raíz común, que es precisamente el miedo a la muerte, la ira que tenemos de niño cuando descubrimos la muerte por primera vez, la ira de tomar conciencia de golpe que nacimos para morirnos, y esta ira, algunos niños de muy baja edad deciden enfrentarla, pasaron por muchos problemas hasta encontrar el antídoto universal que es la reencarnación, y otros rehusan de enfrentarla y, como digo siempre, regresan a jugar a la pelota en el patio de la escuela. En este caso, los segundos padecerán de un montón de problemas futuros como fobia, crisis de pánico, angustia, miedos de todo tipo, y los primeros, si logran encontrar el antídoto, que es el concepto de reencarnación, se van a desarrollar espiritualmente de otra forma. Estoy diciendo que la máquina de evidencia nos permite determinar exactamente en qué posición espiritual está una persona frente a ella misma, cuál grado de desarrollo tienen sus 4 fetos, cómo funciona su kundalini, si llega o no al cerebro y entonces participa o no de su vida espiritual. ¿Cuáles bloqueos pueden existir en todos los chakras de la persona que le impiden su pleno desarrollo espiritual? Todo esto lo podemos definir. Y también podemos utilizar los miles de fascículos que tenemos en la enciclopedia para decidir cuáles son los ejercicios que tendría que hacer esta persona. La máquina entonces permite de analizar la posición espiritual de una persona en el tercer escalón, permite comprender los conflictos internos y externos y permite decidir cuáles recursos tiene que utilizar la persona para resolver estos conflictos. Por ejemplo, tenemos un taller completo que dice cómo resolver las crisis utilizando energías milenarias. Yo reenvío este taller, por ejemplo, que es un trabajo muy global. Pero los conflictos de una persona, las crisis de una persona, pueden provenir de multitud de factores. Errores espirituales, errores en la decisión de la pareja, errores de comportamiento, anomalía en la ubicación suya a nivel profesional, anomalía como padre, conflictos inconscientes con familiares del óvulo bioenergético, puede venir de agresiones energéticas externas, puede venir de multitud de sectores en realidad, y gracias a esta máquina podemos identificarlos uno por uno y dar medio de resolución al paciente. Si no lo logramos, pisamos mal el tercer escalón y nos falta uno. El cuarto escalón dice estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual. Bueno, aquí yo reenvío directamente al libro, el libro de los 20 senderos del despertar espiritual, que contiene 20 ejercicios, 20 definiciones de lo que el hombre que cambia a nosotros en el mundo del despertar espiritual. Es un libro de primera mano, lo viví 3 meses, y es un libro que da 20 recetas para empezar a trabajar en estas 20 direcciones. Yo no digo haber llegado al despertar espiritual, porque aquí todos los problemas son resueltos de golpe. Yo digo estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual, es decir, estar siempre trabajando. Y es cierto que una persona sin un recurso de evidencia como este tendrá que estar casi en la imposibilidad de saber cómo ser guiada. De aquí la necesidad de buscar maestro espiritual, guía espiritual, etc. Mientras que cuando una persona tiene un medio de este tipo que permite analizar toda su vida espiritual, la de los demás, la ubicación y seleccionar entre miles de ejercicios cuál debería ser en cuál momento, ahí esta persona sí puede verdaderamente empezar un camino solitario de desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un medio de indagación y de ubicación como un GPS espiritual y hay una gran biblioteca existente en la terapia akáshica de recursos técnicos para utilizar. Estoy diciendo entonces que podemos organizar nuestro propio progreso espiritual en libertad. Lo que aporta la terapia akáshica es la certeza que una persona no necesita entrar en una orden, un grupo, una religión, no necesita de un maestro espiritual, no necesita de un guía, porque el guía interno ya lo tiene. Yo había, por ejemplo, en uno de mis libros,
desarrollado una tecnología que permite entrar en contacto con el maestro espiritual interno. Este existe, está conectado a tu ser bioenergético. La mayor parte de nosotros somos sordos, ciegos y mudos, porque intentamos comprender con la lógica tridimensional fenómenos de ámbito cósmico de 22 dimensiones. Es una aberración, es totalmente aberrante. Es como un mosquito que intentaría memorizar toda la neurofisiología, la anatomía completa de un elefante. Primero tendría que verlo, en realidad. Es una aberración. El hombre no puede comprender con su cerebro tridimensional lo que pasa en las 22 dimensiones. La física matemática sí puede empezar a acercarse. Por este digo, la evidencia akáshica es tal vez el enlace entre la física matemática y el hombre energético que hacía falta. Tú ves entonces que la misma máquina nos permite una orientación espiritual, tanto en la ubicación, lo llamaría el GPS espiritual, como en las herramientas de progreso que tendríamos que implementar y cuya biblioteca está ampliamente definida. En este yo salto a otra herramienta. Muchos psicólogos que son alumnos que tienen también esta máquina se han preguntado qué entrenamiento sencillo podría dar a mis pacientes basado sobre la máquina, algo que casi todos podrían hacer sin ningún problema, pero que va más allá de escucharlos, hablarlos y aconsejarlos. Directamente en este caso entran en lo que llamamos la ingeniería de la conciencia. Lo que llamamos ingeniería de la conciencia es distinto de la tecnomagia de la cual hablábamos en la fabricación de ritual de programación del mundo invisible. La ingeniería de la conciencia es cómo movilizar todos los recursos energéticos internos de una persona para que actúe ella misma en sus propias estructuras. Yo insisto, una persona con su cerebro normal no puede analizar su estructura. La introspección, dejámoslo a grandes maestros como Goethe, Kant y otros, la introspección es totalmente impotente en analizar los parámetros internos de una persona a nivel energético. Este permite de hacerlo, pero no la introspección misma. Entonces, ¿cómo puedo analizar nuestra posición, las anomalías energéticas que tenemos y cómo entrenarnos a nivel psicológico, por ejemplo, después del psicoanálisis akáshica, cómo entrenarnos o ser entrenado mediante ejercicio? Aquí 5 libros, los conoces bien, los has practicado mucho, los has enseñado, que son el libro de Control Mental de Acuario, Poesías Angelical, Ingeniería de la Conciencia, Secretos egregores y Revolución Bioenergética de la Conciencia. Yo no voy a explicar lo que son cada uno de ellos. Lo que es importante es que la posibilidad de combinación que existe entre ellos es mucho más grande que la cantidad de habitantes en el planeta en este momento. Estoy diciendo que cada habitante del planeta podría tener una combinación única que ningún otro podría repetir. ¿Cómo vamos a encontrar esta interrelación entre estos 5 libros día por día de la semana con la máquina de evidencia akáshica? Es decir, son tan infinitesimal la relación que puede existir entre una visualización arquetípica del control mental, cierto grupo de sonoridad de poesía angelical, un recorrido que hay que hacer con los ojos y la voz en el libro de ingeniería, un egregor que hay que llamar, una máscara que hay que utilizar frente al espejo, todo en 20 minutos. ¿Cómo lograr descubrir una filiación totalmente invisible entre ellos gracias precisamente a este tipo de medio? Tengo muchos profesionales de psicología que en este momento prescriben a sus alumnos cada semana una tanda de ejercicios de estos 5 libros. Otros en ingeniería de la conciencia usan la herramienta de cinta sin fin. La cinta sin fin es una larga cinta de papel, por ejemplo de 20 hojas, con una sola curva continua que ha sido diseñada con la evidencia akáshica. Es decir, podemos en la evidencia ver algo extraordinario. Vale la pena hacer un apartado. ¿Por qué podemos decir que una curva que va por aquí, baja, continúa aquí, retroceda, regresa, etc.? ¿Por qué podemos decir que este tiene un efecto sobre vos? La neurología lo explica. Como cada punto que mira los ojos está relacionado con neuronas, si yo te pido de seguir una curva, tú vas a trazar entonces una interrelación, un circuito neuronal en tu cerebro, un circuito que nunca existió, que jamás hubiera existido por azar,
tú vas a crear una lista de conexión en tu cerebro. En tu edad es interesante, la de un anciano que empieza a perder sus capacidades, mucho más en realidad. Pero ¿cómo hemos llegado? La neurociencia puede explicar qué pasa en tu cerebro cuando sigues una curva, pero nunca podría explicar por qué esta curva y no otra, y qué es lo que pasa a otro nivel. Lo habitual, la neurociencia es prisionera del mundo de 3 dimensiones, es científica y es maravillosa, la estudio constantemente, pero solo rinde cuenta de uno de tus 17 cerebros, tu cerebro neuronal, es su función, se llama neurociencia. Y los 17 otros, precisamente esta máquina está hecha para analizar los 17 otros cerebros. Ahora bien, ¿cómo puede el terapeuta akáshico, el vidente akáshico, crear un diseño sin comprender el porqué de las curvas, sin tener medio ni técnica precisa para diseñar una curva, sabiendo que no la puede hacer al azar porque no pasará nada, no va a servir? Es algo extraordinario. Nos metemos en estado de evidencia de nivel 2, vos sabéis bien lo que es, y miramos una hoja de papel y preguntamos cuál es la curva que voy a dibujar, y la vemos en el futuro. La curva que no dibujé, yo la veo en el futuro. Yo regreso inmediatamente, mientras que está en mi memoria, la diseño sobre la hoja. Diseñándola en el momento presente, yo la hago existir en el futuro, pero yo iré en el futuro buscar la que yo no diseñé todavía. Este anillo de tiempo es totalmente inadmisible por la ley científica normal y completamente aceptable desde la física cuántica. Es decir, que el viaje en el tiempo existe. Tenemos muchos ejemplos de viaje en el tiempo. El vidente akáshico con esta máquina puede ver, como os decía, el futuro energético de una persona en un año, pero puede ver también un medio segundo antes la curva que no ha dibujado todavía. Este sí puede hacerlo con altísima tasa de certidumbre. Y aquí entonces nace la arquitectura akáshica, trazar curvas que tienen un efecto energético sobre la persona por la razón del cosmotelurismo que indicaba. Puede ver símbolo nuevo, por ejemplo, de alfabetos angelical o alfabeto que se pueden tatuar sobre el cuerpo para modificar los chakras o las remeras bioenergéticas. Y así nació la tecnoconciencia, es decir, una tecnología que modifica los ambientes que rodean a una persona para mejorar su bienestar energético. Ya no hay nada para expulsar, tecnomagia, no hay que movilizar energía interna voluntariamente, ingeniería de la conciencia, pero sí hay que modificar el ambiente, tatuaje, ropa de cama, el ambiente del dormitorio, las paredes del dormitorio, todos los objetos de la casa misma, el jardín mágico mismo, todo este puede servir a modificar voluntariamente el cosmotelurismo con la condición que tenga un microscopio energético que permite medir el impacto sobre tus 18 cuerpos de cada modificación que vas a hacer. Este es un ejemplo de las posibilidades que contiene esta máquina.